¿Encontraron? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Lo que sí el Espíritu Santo es el que da entendimiento a nuestros corazones, a nuestra mente. Y la información que tenemos acerca de la palabra va a producir en nosotros el querer o el hacer que viene por su buena voluntad. Pero los corazones tienen que estar sensibles, anhelantes ahí. ¿Amén? ¿Van a estar anhelantes o no? No hay ninguno bajoñado hoy, ¿no? Bien. El que está bajoñado, digan, che, alegrate, ¿eh? Vamos. Ya terminamos este año. Ni sabemos lo que nos depara mañana. Pero 2021, seguramente el Señor tiene otras bendiciones para nosotros. Hay propósito para nosotros, hermano. No estamos aquí por estar, ¿eh? Nuestros planes a veces son acá nomás, esporádico, podríamos decir, ¿sí? Pero sin embargo hay cosas que el Señor hace, milagros que suceden, que solamente están en sus manos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21 inclusive, ¿sí? Voy a dar lectura. El título de esta prédica es Dios hizo posible que fuéramos salvos. Y mi hermano va a poner en epígrafe abajo, pequeño. La esencia de lo que proclamamos. Dios hizo posible que fuéramos salvos. En esta semana estaban todos con las festividades. Tal vez algún hermano esperaba que yo le diga Feliz Navidad. No se van a enojar, porque es una libertad de conciencia. A mí un arbolito no me hace nada, ni una campanita, ni nada. El que va entendiendo más acerca de la verdad tiene la libertad, pero también tiene el deber de instruir y enseñar a los otros, pero sin juzgar la libertad del otro hermano. ¿Me entienden? Entonces ese va a ser siempre mi anhelo de instruir, y tal vez las exhortaciones, el ánimo va a ser con esa forma, de alentar, porque si no nos haríamos vanagloriosos, ¿no? Pero en ese amor tengo que decirle que la palabra Navidad no existe en la Biblia. No hay un solo versículo que diga Navidad, pero sí natividad, nacimiento. ¿Cuál es el propósito de que vino el Salvador al mundo? ¿Qué es lo que motiva a Dios el realizar esto? ¿Cuál es el plan de Dios? Es la motivación incondicional de Dios en cuanto a su amor, su inmensa misericordia y su bondad. Tres cosas clave que la encontramos en toda la Escritura. Es por el puro afecto de su voluntad y nada más. Y como ya hemos hablado del primer tema de toda la Biblia, que es doxológico, la gloria de Dios, ahora vamos a hablar del aspecto soteriológico. ¿Qué les parece? Vamos a profundizar ahora. ¿Qué es del nacimiento? ¿Cuál es la razón? O una de las razones principales por la cual nace el Salvador. Ojo, dije nacimiento. Vamos a empezar con Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a ir a un par de pasajes. Voy a hablar de la promesa de Génesis 3:15, la anunciación de Lucas 2, pero voy a hablar del cumplimiento de Gálatas 4:4. Así vamos a hacer. Promesa, cumplimiento que el apóstol Pablo lo pone delante en Gálatas, pero vamos a hablar de cuándo se cumplió. O sea, esa promesa que estaba antes me refiero, antes de que el bebé nazca, ya había una promesa 4000 años antes que Dios hizo en Génesis. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿En qué tiempo se lleva a cabo? ¿Y cuál es el propósito de esto? Bien, vamos a ir a Génesis 3:15. Tenemos que considerar algunos aspectos importantes. Acá la caída del hombre, ¿sí? Génesis 3:15, ustedes encuentran que una vez que el hombre cayó en pecado, y hablo hombre y mujer, Adán,
Adán, el hombre masculino, era cabeza representativa de la humanidad y estas cosas que hemos considerado antes le van a servir para tener un mayor panorama. En Adán todos mueren. Cuando Adán pecó, cae toda la postre, ¿sí? Pero Dios da una promesa, el protoevangelio, una buena noticia. Evangelio es buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias que le da a la mujer? Versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Hablando justamente de la serpiente. Y entre su simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es interesante que acá no aparece bien el adverbio de tiempo, pero el hecho es así. Cuando vos le hieras en la cabeza, cuando tú le hieras en el calcañar, él te herirá en la cabeza. Hasta que vos no le hieras en el calcañar, el que tiene la fuerza y el poder es el que te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, en el talón, y él te aplastará la cabeza. Pero el que tiene el poder predominante es el que te va a aplastar la cabeza. Hay como un adverbio de tiempo. Hasta que no le hieras el talón, este no te aplasta. ¿Lo entendieron? Tremendo. Génesis 3:15, la promesa. Vamos a Gálatas 4:4. En el contexto de hablar que la adopción es mediante su Hijo Jesucristo. Pero porque lo de la ley se podían jactar que eran salvos por ser de la ley, y Pablo decía que la herencia no es por la ley, sino que es por la fe. ¿Está bien? Pero ese es el contexto. Y va a mostrar que Jesús, del que habla Lucas, miren qué interesante, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el apóstol habla en el contexto, está hablando de que todos los judíos, ninguno pudo cumplir la ley. Y ellos tal vez se podrían jactar de que, por ser judío o descendiente de Abraham, ya tenían la salvación. Y él le dice, no, muchachos, la salvación es por fe. Miren que cuando llegó el tiempo, el kairos de Dios, el tiempo oportuno, ni antes ni después, nacido de mujer, marcando el nacimiento virginal, y nacido bajo la ley, la legislación que estaba en vigencia en el viejo pacto. ¿Quién nació? El Hijo de Dios. ¿Se convirtió en Cristo? ¿Recién ahí se convirtió en Hijo de Dios? Quedaron todos así, ¿eh? ¿Qué pasó? Vamos a leerlo. Dios envió a su Hijo, dice. Distinto. No se convirtió en Dios y no se convirtió en Hijo de Dios ahí, sino que Dios envió a su Hijo. Sigan Primera de Pedro. ¿Se acuerdan? Antes de la fundación del mundo. Tengan eso en la cabeza. Antes de la fundación del mundo. Si en la fundación del mundo le está diciendo que la simiente de la mujer herirá la cabeza a la serpiente, Dios tenía este plan de ¿desde dónde? ¿Cuando pecó o antes? ¿Qué estamos hablando? Entonces Dios no se convirtió cuando nació en un bebé. No, Dios se hizo bebé y se siguió desarrollando, entrando en la experiencia humana. Vamos a Lucas capítulo 2, porque algunos han tratado de darle fuerza solamente a María y descuidan lo que los pastores y los ángeles han dicho. ¿Se acuerdan de esa vigilia de la noche? ¿Cuál es la anunciación? ¿Cuál es el evangelio? Que nació un Salvador y estamos de acuerdo. Pero el nacer tiene un propósito, que no es un bebé común. No es cualquier bebé, que todos lo miran y se llenan de afecto y puede ser medio arrugadito de lo primero, pero qué hermoso bebé. No, el que nace en la concepción, el que está ahí es Dios. Dios. Cuando nace el alumbramiento vemos a un bebé, pero hay 100% divinidad y 100% humanidad. Esa unión hipostática que se dice en teología, 100% hombre, 100% Dios. Es importante que sepamos que Timoteo dice, es el misterio, Pablo le dice a Timoteo, el misterio de la piedad. Vamos a ver, versículo 8, vamos a leer un poquito de los pastores. Acuérdense que estos pastores estaban en Israel, ¿estamos de acuerdo? Podemos sacar dos cosas muy claras. Hay personas que después le dan oro, incienso y mirra. ¿Dónde eran? Eran astrónomos de Medo Persa. Podían seguir aquí, en cualquier lado. Eran gentiles, ¿no? Pero ¿quiénes fueron los primeros que recibieron las noticias? Judíos o de Israel.
Ahí tenemos algo interesante. Bien. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. La vigilia de noches, estamos hablando de 12 a.m. a 3 de la madrugada, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. ¿Está bien? Y estaban, dice, ¿cómo? Cuidando. En diciembre es imposible cuidar los rebaños porque hace frío. Por eso Jesús nace en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas, ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo destinatarios, primeramente Israel. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Atención a la palabra del Señor. Atención a la palabra del Señor. Cristo es el ungido, el que ha de venir. Cristo es un descendiente que viene de David. Pero este ungido que viene no solamente es una persona, este es el Señor. Y el Señor se le atribuye sí o sí siempre al nombre de Dios. Dios es el Señor. ¿Me van entendiendo? Vamos a Lucas 7:13, donde hay un milagro. Está la viuda de Naín con el sarcófago y el féretro de su hijo muerto, ¿se acuerdan? Y se acerca y le dice... El 7:13 de Lucas. El contexto histórico, ¿se acuerdan que estaba el siervo del centurión y después viene, hay varios milagros ahí? Pero el 7:13 dice, al verla, el Señor es el Kyrios. Pero el Señor en el viejo pacto tenía que ver con una connotación de Dios. Fuertemente el título a Dios. Cuando le dicen a los ángeles que las nuevas de gran gozo porque ha nacido de la ciudad de David un Salvador, el Salvador por excelencia, que es Cristo el Señor. ¿Qué le están diciendo? Que no solamente es el ungido, sino que es Dios. Por eso cuando vienen los astrónomos y le echan mirra, incienso y oro, lo adoraron. Tan neutro, no dice le adoraron. Porque los ángeles son seres creados, ¿o no? Pero lo adoraron. Lo santo que nacerá. Impecable. Sin mancha y sin defecto. ¿Lo están entendiendo? Un corderito. Fíjense el tipo de usar la vida de Cristo como un cordero. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La palabra ahí es eudoquía, buena voluntad. Traduce muchas Biblias, ¿no? Pero en realidad eudoquías son distintas. Elección. Dice, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de su elección. ¿Quiénes son los únicos que tienen paz? Los que creyeron. ¿Están entendiendo? Simeón y María. Ahora sí podemos dormir. Hemos visto al Salvador. Los demás no tenían paz. ¿Lo están entendiendo? ¿Los hijos de Dios tienen paz? Así sea, hermano. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. No se callaron las buenas noticias. ¿Qué hicieron? Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, el bebé. Y todo lo que oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Los pastores estaban comunicando, pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Y las llevó hasta el final, María. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ustedes imagínense que fueron los primeros que vieron y manifestaron estas nuevas de gran gozo. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador.
ciertamente salvará. El nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. El nombre propio Jesús. Él ciertamente salvará. Yahvé salva, Yeshua, para el viejo pacto, ¿sí? Para los cristianos, Cristo. Cristo Jesús, Jesucristo, nombre compuesto. El ungido, Salvador. ¿Amén? Él salvará. ¿De qué? O sea, todo el pueblo expectante de esta noticia, los que estaban ahí esperando al Mesías, porque le está diciendo que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías. Pero dice, el Cristo, el Señor. Qué buenas nuevas y de gran gozo. Ha nacido Salvador. Bien, entramos a la parte tal vez biológica. Ustedes conocen que desde la concepción, de la fecundación del óvulo, hasta que nace el bebé, todo ese trayecto, ese proceso se llama gestación. Desde la cigota, embrión, embrío viene la palabra griega que quiere decir semilla. ¿Está bien? El huevito, cigoto, acá tenemos que entender que el que se hace carne es Dios. Por eso no es un bebé cualquiera. Hay una fecundación obrada en la concepción por obra milagrosa, instantánea. Y el desarrollo y cómo va creciendo adentro ese proceso hasta el nacimiento es gestación. ¿Está bien? Entonces, Él no se convirtió en Dios, ni se convirtió en Hijo de Dios. Él se hizo carne, entrando en la experiencia humana, haciéndose bebé. Y se desarrolló y crecía en sabiduría para con Dios y con los hombres, y lo vemos en Lucas. Tal es así que en Juan le dice, y en Lucas también, cuando él agarra el rollo, dijo, esta profecía se cumple hoy entre medio de ustedes, por él mismo. El Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha enviado a ungir, me ha enviado, a libertar al preso, a vendar las heridas de los demás, a los cautivos de la cárcel, darle libertad también, al oprimido, al quebrantado, todo lo demás. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no nos podemos callar. Tenemos que decir que el Salvador vino. Ahora, el Salvador no solamente vino para nacer y quedar en un bebé. El propósito primario es decir, Dios se encarnó. Vamos a Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Uno queda perplejo ante tanta maravilla de lo que el apóstol Pablo le comunica a Timoteo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Él fue manifestado en la carne. Manifestado, se hizo visible. Dios que no se ve, se hizo visible. Faneró, se hizo visible, se manifestó. Ahora presten atención. En el gran plan de Dios, que era desconocido y estaba oculto en las edades, escuchen, se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? Primero en la encarnación. Miren, se manifestó, se hizo ver. Dios envió a Cristo, que ya era antes de la fundación del mundo. Ya había sido destinado como un cordero sin mancha. Cristo dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Amén. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Aquí me preparaste cuerpo. Horadaste mis oídos, como quieran. Como aquel que obedece y oye. Como un discípulo que es instruido. No solamente aprende, sino que hace la voluntad del Padre. Y Él vino voluntariamente. Lo podemos ver. Juan 10:11. Yo pongo mi vida por mí mismo. Yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces vemos varios aspectos en esto. Dios hizo posible, Dios hizo posible que fuéramos salvos. ¿De qué manera? Primero la encarnación. Y segundo la reconciliación. Si no hay reconciliación, vos y yo no somos salvos. Vamos a 2 de Corintios. Esto marca la diferencia con la identidad que tenemos en Él. De modo que si alguno está en Cristo, eso marca la diferencia. El que está en Cristo es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. No está más enemistado con Dios. No está más separado de Dios, porque Dios en Cristo abolió, desactivó la guerra, la enemistad
¿Qué pasaba en el Edén después de la caída? El hombre estaba separado de Dios y solamente a través de sacrificios podía acercarse. Pero los sacrificios, le pregunto, de sangre de toros, de cordero, ¿podía quitar el pecado? Entonces los sacrificios, ofrendas de cordero y de toro, lo que sea, eran ¿qué? Figuras y tipos de la realidad que iba a venir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y todos buscaban su corderito en la Pascua, dijo, muchachos, ¿ya buscaron su corderito para sacrificar? Porque yo ya tengo el mío. Yo ya tengo el mío. Los corderos no podían quitar el pecado, porque los corderos eran recordatorio del pecado. Cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? La conciencia le aguijoneaba y tenía que presentar ¿qué? Sacrificio. Pero cuando Cristo vino por un solo sacrificio, no solamente perdonó mis pecados, no solamente me salvó del castigo eterno, sino que purificó mi conciencia para estar delante de Dios y estar como si nunca pequé, siendo inocente y justo, así como Él lo es. Y lo que es Cristo, soy yo en Él. Hermanos, lo que es Cristo, sos vos en Él. No son mis méritos, es su obra. Dios lo dejó a Cristo para que afrontara los juicios del trono de su majestad, de su santidad, de su justicia, de su verdad. Dios lo dejó a Cristo. Si estás en Cristo, sos nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Él. En Él son sí, amén. Ahora es interesante el versículo 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través ¿de quién? De Cristo. No quedó en un bebé. La encarnación tiene un propósito, llevarlo a la consumación de la cruz, donde Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Dios reconcilia al mundo, no el mundo se reconcilia con Dios. Dios reconcilia al mundo porque el mundo estaba enemistado con Dios. Dios lo arregla solo. Dios hace las paces en Cristo. Nosotros al estar en Cristo estamos con Él para siempre. La persona que cree en Cristo, hoy por ejemplo, hay muchos que están sentados, ni saben quién es Jesús. Piensan en persona con barba y pelo largo. Si hicieron una imagen de Jesús a su imagen, o tienen que hacer algo, tienen que tener algo visible como para entrar como en una influencia moral. Como Abelardo, Anselmo Abelardo decía que Jesús era un modelo, y entonces cuando el abuelo miraba ahí te daba, no, tristeza. No, Él no está muerto, Él ha resucitado. Miren lo que dice el 16. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos más así. Las personas que lo vieron a Jesús así, que Dios se hizo carne y lo vieron, estuvieron con Él, lo palparon, ya no lo conocen más así. Porque Él tenía una obra que hacer, llegar a la cruz y morir al pecado en su cuerpo. Él tuvo un propósito establecido. Para esto he nacido y para esto he venido. ¿Para qué nació? ¿Para ir a dónde? ¿Qué les parece? Para esto he venido. Vamos a ver lo que le dice a Pilato, es interesante. Juan 19, porque algunos me están mirando, piensa que estoy citando, pero está en la Biblia. Juan 19, si no me equivoco, o 18, 36 debe ser. Cuando estaba el diálogo entre Jesús y Pilato, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del diálogo que había? Versículo 36 dice que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Cómo? En la anunciación del ángel dijo, vino el Salvador. Sin embargo, ellos seguían oprimidos por los romanos. Porque Él venía a salvar de los pecados ¿a quién? A su pueblo. Si mi reino fuera de este mundo, pelearían por mí y yo sería rey. ¿Cuántas veces lo quisieron hacer a Jesús rey? Muchas veces. Oh, sana el que viene el hijo de David, el rey de Israel. ¿No dijeron eso? Pero después lo vieron en una cruz. No, este no puede ser nuestro rey, no tiene fuerza. Hace milagros, un montón de cosas, pero no puede salvarnos. Si tú eres el rey de Israel,
Sálvanos a nosotros, dijeron los ladrones. Ya sacó bacharones yo también, ¿eh? Sálvate a ti mismo, pero también a nosotros, ¿eh? Ni en la cruz tenían temor de él. Porque dijo, sálvate a ti mismo, pero a nosotros también. Y los de abajo que decían, le injuriaban meneando su cabeza y dijeron, si tú a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días los reedificaré. Amén. Versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? ¿Qué vinieron a adorar? ¿Qué vinieron a proclamar los ángeles? ¿Qué vinieron a entregar a las personas? Incienso, mirra y... ¿Por qué ofrecieron todo eso? ¿Quién era este bebé? ¿Era un simple bebé? Lo adoraron. Cuando Herodes se entera que estaban buscando, ¿cómo hay otro rey? Herodes estoy hablando, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Como no se conformó en Belén de Judea, en todos los alrededores. Un tipo diabólico, como muchos en la historia. No pudieron porque Dios tenía un propósito. Cuando Dios tiene un propósito, el enemigo ni que se levante. Tormenta, ni tsunami, nadie puede ir contra el propósito de Dios para tu vida y mi vida. Amén. Aunque suena muy pentecostal, eso es una realidad. Nadie puede hacer algo contra tuyo que Dios no permita. ¿Vos entendés en qué mano estás? Salmo 31, versículo 15 dice, en tus manos están mis tiempos y los de Jesús también. Porque dice, cuando nacido bajo la ley y nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo oportuno, Dios lo envió. En el tiempo de máxima corrupción religiosa, política y social de Israel, y las alianzas que hacían con los romanos y los herodianos, Cristo vino. Amén. Y los que no se querían tuvieron empatía. Los que nunca se aliaban hicieron amistades para ir en contra del ungido. No te sorprenda que el mundo vaya contra ti, porque nosotros no somos del mundo. Y si hicieron eso con Jesús, lo harán también con nosotros. Ya nadie levantó la mano, ¿no? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? ¿Se animan o no a levantar la mano? ¿Un poquito más? ¿Está medio en duelo? ¿Hasta? Ahí, bien. Seguidores de Cristo. Martureo, testigos del poder del Señor. ¿Qué ha hecho el Señor con tu vida? Contalo rápido. Tú dices que soy rey. Tú dices que soy rey. Porque la gente me sigue. Le estoy dando de comer, hay milagros y lo que hago es maravilloso, tal vez a los ojos de los demás. Tú dices que soy rey porque el otro te dijeron, se hace rey, porque él no quiere pagar tributo al César. Está cuestionando la autoridad del César. Tú dices que soy rey como los demás que están en la tierra. Mas yo os digo, para esto yo he nacido. Nadie nace rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Está su preexistencia dominando a la existencia temporal de hacerse bebé y niño. Para esto he nacido, porque para esto he venido. Rey de reyes. Y tendrá un trono, más que el trono de David, su trono será eterno para siempre. Amén. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Qué tremendo el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación tienen que ver con verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Su persona, Dios. Su humanidad 100% que cargó en la cruz nuestros pecados. Amén. Resucitó y vive para Dios. Su persona y su obra no llegan a pensar en esto, que Él se encarnó con un propósito de dar su vida en la cruz. Tito 2.14, hermanos. Tito 2.14. Ya hemos hablado de la encarnación. Ahora vamos a hablar de lo que Él hizo en la cruz, entregándose como sacrificio vivo.
porque hablamos de un cordero sin mancha y sin pecado. Los corderos eran examinados. 2:14 dice de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Miren qué interesante. Las personas que han creído en Cristo no han quedado en un pesebre. Las personas que han creído en Cristo viven para Dios por la resurrección de entre los muertos. Porque así como nosotros hemos muerto al pecado, como esa ley que está vigente mientras uno vive, cuando alguien vive, la ley está vigente mientras esa persona vive. Pero si esta persona está muerta al pecado, legalmente no tiene poder sobre esa persona. Así lo que hemos muerto en Cristo, el pecado no se enseñorea de nosotros, no tiene dominio sobre nosotros, porque Cristo cargó con todos nuestros pecados. Él se dio a sí mismo, miren, Él se dio, palabra de sustitución, por vos, por mí. ¿Para qué se dio? Primero, la encarnación tiene un propósito para consumar, que es entregarse en la cruz. La reconciliación viene a raíz de saber de que Dios se hizo carne para reconciliar al mundo en Cristo. ¿Lo entendimos? Encarnación, reconciliación. Se dio a sí mismo por nosotros. Y fíjense en la palabra purificar. Para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque el cristiano no solamente ha sido perdonado sus pecados, ni tampoco solamente del castigo eterno, sino que ha sido purificada su conciencia. El cristiano puede decir esto: miren, aunque peco, aunque fallo, aunque hago cosas delante de Dios que están mal, Dios me ve, escuchen bien, delante de Cristo, como si nunca pequé. ¿Y eso saben cómo se otorga? ¿Saben cómo se obtiene eso? A través de su sangre. Romanos 5:8 para terminar. Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados, Dios nos declara justo, el momento de creer se produce eso. En el momento que está la fe, que creemos en lo que hizo, se produce esto, los beneficios de la justificación. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso al Padre, tenemos esperanza, hermanos, porque el cristiano va a tener tribulaciones y la hemos pasado el 2020, ¿sí o no? Y seguiremos teniendo tribulaciones. Pero la tribulación, como explican los hermanos, la palabra tribulum es un palo grande de madera con un montón de clavos que se usaba para arrastrar. Y cuando se arrastraba el trigo, lo bueno quedaba y el tamo, las cáscaras, era la que eran desechas. Cuando pasa la tribulación, queda el trigo. Y lo demás que no nos sirve y que no le sirve a Dios lo tiene que sacar de nuestras vidas. Y la secuencia es esta: tribulación, paciencia para estar dentro de la prueba, carácter aprobado y da fruto de mucha más convicción y esperanza. ¿Queremos producir frutos de justicia? Vamos a ser probados. Pablo dijo, es necesario que pasemos por varias tribulaciones, ¿o no? Pero para que seamos probados. Fíjense qué interesante la palabra de ya hemos sido justificados ¿en qué? ¿Ya hemos sido justificados en qué? En su sangre. Dios se encarnó con un propósito, darse en la cruz para reconciliar al mundo con Dios, que estaba de espalda a Dios, y pone a Cristo enfrente cargando los juicios. Dios colocó a Cristo, todos los juicios fueron sobre Él. ¿Sí? Y Él dijo en la cruz, consumado es, pero Él no se desangró, Él derramó su sangre. A ver si ustedes me entienden. En el derramamiento de su sangre, está hablando voluntariamente, ofreció su vida. Porque la vida estaba en la sangre según Levítico, ¿o no?
¿Sí? Y lastimosamente muchos hermanos, por ignorancia, por lo que sean, usan la sangre como cliché. Cúbreme con tu sangre, cubre el auto con tu sangre, cubre mis hijos, le hacen todo más o menos una cruz, sí que no, todo, la casa con tu sangre. Nosotros estamos cubiertos por la obra de Cristo. Nosotros no necesitamos ningún fetiche. Israel tenía que poner los dinteles de la jamba o de la puerta, la sangre de un cordero. Un inocente moría para que su sangre sea, bueno, así, ¿no? Pintamos. Y venía el ángel de la muerte y no moría ¿quién? El primogénito. Pero espiritualmente en nuestras vidas ya estamos en Cristo. El que está en Cristo no tiene condenación. ¿Amén? El que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. El que está en Cristo tiene vida abundante. Por eso, por dos razones quiero alabar y glorificar a Dios. Cuando leímos Pedro, ahora van a comprender un poco más. Volvemos a Pedro con el pasaje que empezamos. Primera de Pedro 1:18. ¿Por qué digo que la esencia de lo que proclamamos? Que Dios se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros, el Logos se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. No era solamente un bebé, ellos vieron la gloria de Dios. Él creció. Niñito Jesús, que naciste en Belén, ya fue grande, el bebé creció, se desarrolló, cargó los pecados del mundo. Todavía no es la hora. Todavía no es la hora. Todavía no es la hora. Levantaos. Se acerca. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda sobre las circunstancias? ¿Quién es el que calmó la tempestad en medio de esa ola que golpeaba y azotaba en la barca? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? La identidad que vos tengas, en eso va a estar el fundamento de tu vida. ¿Qué sos vos? ¿Quién sos vos? Si estás en Cristo, mirá todo lo que sos. Efesios capítulo 1, capítulo 2. Elegido por Dios, rescatado por el Hijo, sellado por el Espíritu Santo, salvos por gracia, sin ningún mérito. Mirá todo lo que sos, hermano. Te lleva a un propósito, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y yo podía haber tomado solamente Lucas y hablarte de la anunciación de la salvación. Pero yo te dije que esos relatos y esos sucesos son históricos. En la cristología, la reconciliación sucede a través del hecho de que Él dio su vida, no como bebé, sino desarrollado y maduro. Porque el bebé era un proceso que lo iba a llevar hasta la culminación. Y cuando era el tiempo de Dios, dar su vida por nosotros. ¿Sí o no? Porque Él fue experimentado. ¿Varón de dolores o no? Qué tremendo Jesucristo para nosotros. Primera de Pedro, de vuelta, vamos al 1:20. Dice que ya había sido destinado. El 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo. Vamos ahí. Dios envió a Cristo, dijimos que lo envió, como un cordero, que ya había sido destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Adán y Eva pecaron, no fue sorpresa para Dios. ¿Me están entendiendo? Desde antes de la fundación del mundo. Y la sangre de Él es más preciosa que cualquier sangre de los hermanos, de las personas y los hermanos que estamos acá y de cualquier bebé. Porque el que lo hace precioso es la persona, el Hijo, que toma cuerpo, que se hizo carne. Amén. Miren qué interesante, ya hablamos de antes que venga el mundo. Pero, ¿cómo tiene usted ahí? ¿Tienen ahí o no? ¿Una transición o no? Un adversativo. Pero, ¿tienen? Pero que se manifestó en estos últimos tiempos. Miren, ¿había sido destinado antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? ¿Cuándo se manifestó? En estos tiempos, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que no se conocía del plan de Dios? La encarnación, de cómo Dios lo iba a lograr, de cómo Dios iba a reconciliar el mundo y que mediante la sangre de su cruz iba a redimirnos. Amén. Entonces
Entonces yo alabo a Dios por dos razones. Miren lo que dice el versículo 21. Por Él ustedes creen en Dios. Escuchen, alabo a Dios por dos cosas muy grandes acá, dos razones. Por lo que Dios hizo por mí y por vos, que nos dio ¿a quién? A Cristo. Que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Dios hizo posible que fuéramos salvos. La esencia de la proclamación conviene verlo de esta manera. Dios se encarnó, pero no fue el propósito final. Ese fue el inicial para llevarlo a la cruz y reconciliarnos a sí mismo con Cristo en Dios. ¿Y saben qué? Derramó su preciosa sangre para que la sangre de Él sea, escuchen, la base justificadora y la causa reproductora de que muchas personas que creen en Él los considere, los declare justos, no por sus méritos, sino por la obra de aquel que se dio a sí mismo por nosotros de manera voluntaria. Ponete de pie. Dos razones importantes para glorificar a Dios. Primero, de que Dios lo colocó a Cristo por nosotros. Y segundo, que Dios lo resucitó a Jesús y le dio gloria, porque fue glorificado. ¿Dónde está nuestro Señor ahora, hermanos? Todos cuando nació, ¿qué pasaba? ¿Le daban alabanza o no? ¿Glorificaban a Dios o no? ¿Y ahora dónde está Él? A la diestra del Padre. Primer razón por adorarle, lo que Dios hizo a través de Cristo para mi vida y tu vida. Y segunda razón es que Dios lo resucitó, no lo dejó en la cruz. Dios lo resucitó y le dio gloria, poder y majestad. Y si no me crees, cuando vas a la gran comisión, los versículos finales de Mateo 28 dice, vamos, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ir y predicar. ¿Qué vamos a predicar? ¿Cuáles son las querigmas? ¿Qué vamos a predicar? Que Jesús es bueno, que Jesús es buena onda, o que Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó, porque ese es el Evangelio, hermano. Si no predicamos el Evangelio, ¿cómo el Espíritu Santo va a utilizar su palabra para que traiga entendimiento, luz y convicción de pecado? Muchos anuncian a un Salvador y decimos, Señor, que las personas que no te conocen puedan venir con nosotros. Amén. Pero nosotros estamos dispuestos a sacar el mundo que hay en nosotros de la iglesia, porque el mundo ha entrado en nuestros corazones. Y Jesús tal vez no reine como nosotros pensamos que sí, decimos que Él reina. ¿Qué le vamos a entregar a Jesús en nuestro año final? ¿Le vas a entregar tu vida en forma completa, con libertad? ¿O vas a empezar el 2021 como empezaste el 2020, tal vez arrastrando y viendo así, cojeando de una pierna? Tal vez termines sin muchas fuerzas, pero inclina tu rostro. Pensá en esto, en lo que hiciste para el Señor este año. Si realmente hiciste su voluntad. Y si no, vení ante su presencia. Vení al trono de la gracia donde hay oportuno socorro. Hay delicias a su diestra. No solamente Él prepara una mesa de banquete. El Señor Jesucristo está con nosotros. Su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Él te ha rescatado, te ha redimido. Fíjate que te ha redimido con su preciosa sangre. Te ha salvado por su sangre, porque algunos no entienden esto. En su muerte tenemos vida, pero en su sangre tenemos el precio de la libertad, el precio del pago que es el precio de un esclavo que estaba muerto, caído, separado de Dios. Y ahora en Él tenés vida eterna, vida en su nombre. Acércate delante de Él. Confesá con tu boca aquellas cosas que hiciste en contra de su voluntad. Yo voy a confesar aquellas cosas que creo que el Señor pone en mi pensamiento para poder rendirme delante de Él. Rendí tu vida, tu familia, el ministerio que estás haciendo, el servicio. Y que puedas empezar el 2020, como decía nuestro hermano al inicio. ¿Qué propósito yo tengo acá? ¿Qué propósito tú tienes para mi vida, Señor? No podemos andar por la vida sabiendo nomás que creemos en Jesús. ¿Qué creemos acerca de Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús es para mí? Por favor, Señor, ayúdanos. Danos la gracia para poder comprender tu voluntad. Hacer tu voluntad, Señor, que es agradable y perfecta. Llena los corazones de mis hermanos con contentamiento en ti. Que puedan ir a las Escrituras, que puedan pasar tiempo contigo. Que los adolescentes, los jóvenes que están en este lugar y las personas que vienen por primera, segunda vez, Señor,
tu palabra pueda penetrar lo profundo de su corazón y sus pensamientos, donde no le dejes tranquilo acerca de ti. Y que esta información de tu palabra no solamente quede como algo intelectual, sino que lo forme a la imagen de Cristo y hagas hoy, Señor, una nueva creación en el poderoso nombre de Jesús. Tú eres santo, eres maravilloso, has transformado nuestras vidas. Nos has dado, en lo personal me has dado razón de vivir, me has dado una esperanza, Señor, que no es incierta. Nos has sellado con tu Espíritu, nos ha dado la garantía, y el Espíritu Santo no deja otra cosa de clamar dentro mío y darme testimonio de que soy un hijo tuyo a pesar de. No son tanto mis cualidades, sino la esencia radica en la obra de la salvación de aquel que dio su vida por mí. No es lo mucho que vos hagas o dejes de hacer, es todo lo que Cristo ha hecho. Míralo a Jesús, poné tus ojos en Él. Por favor, hermano, que nuestros pensamientos estén continuamente en Él y nuestras vidas serán transformadas de gloria en gloria. La perspectiva ahora no es la humanidad que tengamos biológica y el parentesco filial, sino que es en Cristo. El estar en Cristo nos hace una nueva creación y somos transformados. Somos transformados. Que Dios te siga bendiciendo y pensá en estas verdades tan preciosas que ya tenés en Él. Tal vez no te diste cuenta. Que el Señor traiga un despertar en tu intelecto, en tus emociones, para que también afecte tu voluntad. Amén.